Desde la colonia española hasta el Fobaproa, la corrupción empresarial en México siempre se ha traducido en lo mismo: el privilegio de algunos para evadir impuestos, obtener préstamos que no pueden pagar y mantener a sus empleados con salarios raquíticos, mientras producen basura, comida chatarra o servicios de mala calidad. El tráfico de influencias es un modus operandi. Este consiste en tener conectes con gente en el gobierno para obtener contratos e invertir y comprar empresas a las que se les otorga el privilegio de recibir fondos públicos. Algunas veces pueden ser empresas decentes, pero la mayoría del tiempo el tráfico de influencias es para posicionar a oportunistas empresariales que se dedican a dar malos servicios, lo que significa malos negocios para toda la sociedad. Una élite acostumbrada a ser dueña del gobierno y vivir del dinero de toda la gente, amasando grandes fortunas y ejerciendo el despotismo legalista y hasta criminal contra todo aquel que se les oponga, utilizando sus medios de comunicación y sus esbirros comprados, ahora llamados bots en las redes, que por unos cuantos centavos se venden para repetir sus mensajes de odio. En los últimos años del neoliberalismo, muchas empresas abusivas y corruptas pudieron encontrar dinero barato, esto es, a bajas tasas de interés o que piden poco a cambio. Todo esto para financiar sus malos negocios. Y ahora que ya no pueden encontrar este tipo de créditos o dinero fácil ni en los bancos ni en la bolsa de valores, están a punto de quebrar. Hoy se escudan detrás de la suspensión de actividades comerciales no esenciales para que la población deje de ver sus malos negocios y hacerla creer que su desgracia se debe a que el gobierno no les brinda apoyo para que sigan sin pagar impuestos. La resistencia del empresariado corrupto mexicano es muy vieja. Desde la colonia existió un término, el llamado embute mexicano o tráfico de influencias, lo que muchos conocen como negociar en lo oscurito y pagar sobornos debajo de la mesa para obtener beneficios. Al final de la Revolución Mexicana existió una negociación entre los generales triunfantes para hacer un partido único y dejar de resolver sus diferencias electorales e ideológicas a balazos. Sus hijos fueron a educarse en administración a universidades de los Estados Unidos y de Europa, para regresar con una visión diferente, muchas veces mercantil y entreguista. El Banco de México nació en 1925 como una institución mixta, pública y privada, como sociedad anónima, y con un consejo de administración que en 1982, con la nacionalización de la banca, se convirtió en un organismo público descentralizado con una junta de gobierno, por lo que en México los empresarios ya no controlan al Banco Central. Sin embargo, la misión mercantil de la clase empresarial mexicana ligada al gobierno posrevolucionario fue abriéndose paso en las altas esferas del gobierno, coludidos, hasta culminar con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad, a través de lo que hoy conocemos como neoliberalismo. El neoliberalismo es la privatización de los bienes públicos, actividad que deja sin servicios públicos a amplios sectores de la población y que en muchas ocasiones ha malbaratado los bienes de la sociedad para beneficiar a los traficantes de influencias y empresarios corruptos, como se vio en la quiebra de los bancos en 1994. Esto debido a prácticas corruptas de préstamos entre élites ineficientes y corruptas, que luego tuvieron que ser salvadas por la sociedad a través del Fobaproa, que en los hechos hizo públicas las deudas privadas de amigos y compadres de los gobernantes neoliberales, bajo el pretexto de que si no se les salvaba, la economía colapsaría. ¿Pero qué pasaría si se dejara entrar en quiebra a esos empresarios? ¿Como cualquier otro? Pues nada, tendrían que vender sus empresas para que alguien con mejores prácticas empresariales pudiera levantarlas. Sin embargo, esto no se hizo, se les salvó. Hoy tenemos un problema similar al de 1994, pero no es debido al nuevo gobierno y a la Cuarta Transformación que pretende separar el poder político del poder económico, eliminando la corrupción, sino que acostumbrados a robar de las arcas del gobierno, ya sea comprando empresas estatales que se privatizan u obteniendo contratos multimillonarios para hacer obras o proveer de servicios al gobierno, muchas empresas son ineficientes y están a punto de entrar en quiebra. Lo que las tiene a punto de la quiebra es el vencimiento de sus compromisos de deuda barata adquirida en los últimos 15 años de neoliberalismo,
cuando las tasas de interés fueron las más bajas en todo el mundo y la inclusión en la Bolsa Mexicana de Valores les permitió obtener recursos sin muchos compromisos. La promesa para mantenerlos a flote era que los iban a rescatar desde el gobierno neoliberal, pero esa promesa hizo agua cuando la sociedad decidió que ya era suficiente el robo y que tenía que terminar la corrupción. Habían planeado quedarse con un aeropuerto faraónico, carísimo y técnicamente inviable, excepto con la inyección de fondos multimillonarios para su mantenimiento. Habían comprado terrenos a su alrededor a precios bajísimos para luego poderlos vender como si fueran de oro cuando estuviera listo el aeropuerto. Pensaban convencer al gobierno de venderles el aeropuerto bajo el pretexto de que era demasiada carga para él. Pero eso sí, con la garantía de tener fondos para seguirlo manteniendo, con los impuestos al transporte aéreo. También pensaban seguir reemplazando a la CFE en la generación de energía eléctrica y a Pemex en la extracción del petróleo. Repiten mucho tanto los empresarios como sus paleros comprados en las redes que las empresas del Estado están quebradas y más vale venderlas, pero eso no es cierto. Pemex tiene una deuda que podría pagar en 3 años si se le dejan de cobrar impuestos y que ha ido renegociando de forma exitosa. La CFE puede modernizar sus plantas hidroeléctricas y terminar varias de ciclo combinado en todo el país para al mismo tiempo de renegociar sus deudas, tener la base sólida de producción de electricidad. Pero es que los empresarios corruptos ya veían tanto a Pemex como a la CFE en sus manos. Veían el nuevo aeropuerto como su negocio particular y tenían gasoductos que recibían fondos millonarios sin aportar un solo gramo de gas. En un comunicado reciente, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que el nuevo gobierno creaba la incertidumbre económica en el país al haber cancelado el aeropuerto, pero no dice que se está haciendo uno mejor y muchísimo más barato en la base de Santa Lucía, con la ayuda del Ejército y la Fuerza Aérea. Dicen también que la incertidumbre se debe a que ya no hay rondas petroleras, pero no dicen que los resultados de las rondas pasadas ha sido la especulación y la falta de inversiones. Esto es, el desmantelamiento de la producción para dar paso a la especulación. Es decir, recibir los yacimientos y esperar el momento para vendérselos a otras empresas. Igual ha pasado con la CFE. Piden que se les otorgue casi la mitad de la planta eléctrica, así nada más como cheque en blanco, y quieren que se regrese al esquema anterior para los gasoductos. En fin, quieren seguir beneficiándose de los recursos de la nación sin hacer nada, sin invertir, simplemente recibiendo lo que ya existe para explotarlo ellos. Al ver que las empresas corruptas de México enfrentan fuertes presiones por sus deudas y que ya no pueden encontrar más créditos y dinero barato en el mercado, los inversionistas extranjeros y también algunos mexicanos han sacado muchas de sus inversiones de esas empresas durante este año en curso, lo que significó una fuga de capitales de casi $5,000 millones. Todo esto impulsado por la crisis que genera la pandemia del COVID-19, pero de ninguna manera causada por el virus, sino por la corrupción. Debido a que el nuevo gobierno no piensa regalarles nada ni perdonarles ningún tipo de responsabilidad, siendo que se han beneficiado del tráfico de influencias durante tantos años, se han puesto ahora a tratar de tumbar al nuevo gobierno. Un poco fragmentados y acudiendo a acciones desesperadas en las que contratan deportistas, actrices y comediantes para hacer montajes baratos, los empresarios corruptos siguen en la negación. No entienden que este país es de los mexicanos, no de un puñado de corruptos. Y en vez de mantener a sus trabajadores a flote, quieren seguir ganando sumas millonarias sin hacer nada. Son irresponsables, abusivos y no quieren reconocer que la fiesta se acabó. ¿Son de verdad tantos los empresarios que van a quebrar? No, no son tantos. ¿Será una catástrofe? No. Muchos de ellos son multimillonarios y algunos de sus empleados también, como es el caso de las televisoras. Simplemente tendrán que entrar en quiebra y venderle sus bienes a empresarios responsables que ya no anden tratando de coludirse con gobernantes para seguir saqueando nuestro país y mantener a la población general en la pobreza. ¿Por qué algunos empresarios tienen el privilegio de no pagar impuestos, diferirlos, evadirlos, y el resto de los empresarios no? ¿Por qué son las empresas pequeñas las que están sosteniendo a sus trabajadores en esta contingencia y las grandes empresas corruptas comienzan a despedirlos?
¿Por qué legalizaron el outsourcing en la práctica cuando está penado por la ley? ¿Por qué se creen dueños del país estos corruptos? ¿Por qué nunca dan la cara y muestran sus números rojos y las deudas millonarias que adquirieron en los últimos 15 años y ahora no saben cómo las van a pagar? Que no te engañen, la cuarta transformación no genera incertidumbre. La incertidumbre la generaron ellos por años y ahora la tienen que pagar. ¿Tomaron chocolate? Que paguen lo que deben.